Si quieren, empecemos en nuestras Biblias leyendo directamente de la palabra de Dios. Génesis 37, del versículo 2 al versículo 11. Y nos dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, de la mala fama de ellos. O sea, llegaba José y les decía: mira, estuvieron haciendo esto mal, hicieron esto mal. Después dice: Israel, o sea, Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Tuvo José un sueño y se lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he tenido. Estábamos manojos en medio del campo, y mi manojo se levantaba y se quedaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Entonces le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o dominarás tú sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. Le dijo: he tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué es este sueño que tuviste? ¿Acaso vendremos tú y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Dios mandó 2 sueños a José, y él, inspirado por Dios, se los contó a su familia. Pero en ese momento José cometió un error, que fue el ser indiscreto, porque por su edad, su falta de experiencia, José llegó a contar su sueño frente a sus hermanos y frente a su padre. Y José ya tenía 17 años, José no era tonto, José sabía que sus hermanos no tenían la mejor relación con él. Lógicamente, cualquier persona de 17 años se logra dar cuenta de eso. Y aún así fue y llegó a contarles su sueño. Y también, aunque se dice en Patriarcas y Profetas, si recuerdo bien, en la historia de José en Patriarcas y Profetas, se dice que José era tan hermoso que reflejaba la belleza de su alma y era ampliamente talentoso. Y eso fue aún más razón para enfurecer a sus hermanos, porque a José se le habían dado estas cosas como sin él hacer mayor esfuerzo, porque nosotros no elegimos nuestra genética o no elegimos nuestros talentos. José falló al no ser prudente, al ser imprudente y no consultar con su padre sobre sus sueños, y al ir casi que a presumirlos. También en otras interpretaciones de estos versículos se menciona que José llegaba a ser algo presumido y llegaba a ponerle el dedo a sus hermanos sobre las cosas que ellos hacían, pensando que de cierta manera, por todos los privilegios que él tenía, más que todo de parte de su padre, tenía derecho a más, y eso lo hacía ser imprudente. Y aunque los hermanos de José tuvieron malicia en sus acciones, la situación de José no fue más que un reflejo de sus propios errores, y en menor medida también de su padre. En la psicología se dice: cuando tú te enojas conmigo, eso dice mucho sobre ti y dice mucho sobre mí. Entonces, si le pasó eso a José, no fue simplemente porque sus hermanos podían estar influenciados hasta cierto punto por alguna malicia o por error de Jacob, sino también fue por error de él mismo, porque él causaba esa impresión en sus hermanos. No se menciona en ningún momento que José colaborara para tener una mejor relación con sus hermanos. Simplemente se menciona que la preferencia que tenía Jacob hacia él le causaba problemas a toda la familia. Esta historia muestra la preferencia de Jacob por José y nos deja 3 lecciones principales: el padre, los hermanos y José. Primero que nada,
El padre, una enseñanza para los padres de no dar preferencia a sus hijos, porque algunos padres pensarían que si le dan preferencias y le dan más privilegios a sus hijos, hacen su vida más fácil, pero es lo contrario, porque los están metiendo en una burbuja donde les están algunas veces aumentando el ego, como pudo haber pasado en este momento con José, y eso causa que los hijos, cuando tengan que enfrentarse al mundo real, tienen más dificultades, o que, como en este caso, se llenan de gente que tiene resentimiento a ellos por tener esos privilegios o esa preferencia. Los hermanos demostraron, esto ya para nosotros los jóvenes, una falta de empatía y de paciencia frente a la situación de José. Aunque claramente Jacob tenía una conducta de preferencia inadecuada hacia José, y José también tenía una conducta, incluso a veces, según algunas interpretaciones, llegando a ser altivo, los hermanos no tenían ninguna razón para hacer la situación peor de lo que ya era. Y eso es una enseñanza que nos puede quedar a todos los jóvenes. Nunca es justificable hacer las cosas peor de lo que ya son. Mucha gente, por poner un ejemplo, algo que yo he visto cuando están en una dieta, la gente falla en la dieta y dice, bueno, ya que fallé, voy a fallar bien. No hay razón para hacer eso, porque uno está empeorando lo que ya se empeoró, y es exactamente lo que sucedió aquí con los hermanos. Y por último, José fue el que iba a contarle a su padre todos los errores de sus hermanos, juzgándolos y quizás pensando ser superior a ellos. Ese es uno de los errores más grandes que podemos tener, porque cuando sucede eso, nosotros pensamos que todo lo que sucede es por nuestro propio crédito. Y a pesar de que fueron malas las acciones de sus hermanos, lo que llevó a José a ser un esclavo de los madianitas era lo que justamente necesitaba José. Al momento de contar su sueño enviado por Dios, él sabía el propósito de su historia y Dios le dijo, este es el propósito de tu historia, pero no le dijo de qué manera iba a llegar a ese propósito. Y a pesar de que José estaba cerca de Dios, porque José estudiaba con Jacob, José, al ser el preferido de Jacob, Jacob abría todos sus conocimientos a él por pura lógica. Y si vamos a Patriarcas y Profetas, podemos ver también que José no era ignorante de Dios, era estudiado. Pero bien se dice que es peor conocer la teoría y no aplicarla a ser ignorante. Y José, por más que conocía, había muchos errores que estaba cometiendo. Y por más que conocía sobre Dios, no estaba caminando por el camino correcto. La conducta del padre, dándole preferencia, por más que pudiera estudiar la teoría, no se encaminaba correctamente, sabiendo quién era Dios. Apenas José tenía 17 años, y esto es bien interesante porque nosotros salimos de la escuela y legalmente somos adultos a los 18 años. Y esto le sucedió a José cuando tenía 17 años, justo al final de su adolescencia, podríamos llamarlo, cuando ya estaba a punto de enfrentar el mundo real. Y aunque esto va cambiando según la vida de cada uno, la edad a la que nos empezamos a exponer al mundo real, José fue vendido como esclavo primero y después llegó a la prisión, aún sin saber nosotros por qué no se menciona explícitamente si él tuvo miedo. Pero en una situación así, un joven de 17 años, les puedo decir que seguramente tuvo miedo al momento que sucedió. Ser lanzado de un pozo no es nada fácil. Y muchos de nosotros nos encontramos aún al equivalente de lo que sería con José en la casa de Jacob, todavía cómodos, pensando que lo tenemos todo. Y en especial los jóvenes necesitamos que nos lancen a un pozo, o que nosotros, como en la historia de Abraham, que él por voluntad, al escuchar el llamado de Dios, se fue a meter a la tierra de la hambruna y de la muerte, básicamente, porque Abraham no pasó nada fácil. Y en el caso de José vemos a alguien que no pudo. Y no es nada fácil, porque yo puedo decir, gracias a las cosas que he estado viendo, que quizás estoy empezando ese viaje y yo no me pude lanzar como fue con Abraham. A mí me tuvieron que lanzar al pozo y estoy empezando a
a vivir mi vida, y quizás es la historia de muchos, pero también uno se puede aferrar. Si nosotros nos quedamos en nuestra casa, no vamos a cumplir ninguno de los propósitos de Dios, porque Dios a ninguno de los personajes de la Biblia le ha dicho, quédate en tu casa y vive cómodo. Y esta idea de lanzarnos al pozo depende de cada uno, porque todos tenemos situaciones distintas. En la psicología hay una cosa que se llama homeostasis, que significa estar en equilibrio. En la medicina también, si nuestro cuerpo no está en equilibrio, las cosas fallan. Entonces, por ejemplo, para alguien de clase alta puede ser un gran sufrimiento que, no sé, no le den el último iPhone. En cambio, para alguien de clase media, un sufrimiento puede ser algo totalmente distinto. Para alguien de clase baja, un sufrimiento es no poder ir a la escuela. Entonces, que nos lancen al pozo depende de cada uno. Para unos puede ser terminar con su pareja, para otros puede ser terminar la universidad, ya que ahora se acabó la fantasía de estar en un salón recibiendo clases. Para otros puede ser terminar la escuela, para otros puede ser que los despidan de su trabajo. Pero si nos aferramos, vamos a terminar. Hay tantos ejemplos de gente ahora que está en esa situación que es algo triste, con más de 30 años viviendo en la casa de los padres, sin siquiera trabajo, y todo el día jugando videojuegos, especialmente con hombres se ve eso. Esa gente que nunca se lanzó al pozo. Y algo puede ser muy fácil para una persona y muy difícil para otra. Entonces, no significa que todos tenemos que pasar por lo mismo, ni todos tenemos que ser como José. En lo que estaba haciendo este estudio se me vino una frase que siento que es el núcleo de esta lección para los jóvenes, todos los que tenemos menos de 30 años, que podemos estar pasando por una situación similar, es: no tengan miedo de vivir en el mundo real, porque la escuela no es el mundo real, la mayoría de veces la universidad tampoco es el mundo real. Algunas veces unos trabajos nos pueden aislar. El mundo real es cuando sabemos que estamos en una situación complicada y estamos haciendo todo lo mejor que podemos hacer para que todo a nuestro alrededor funcione de la mejor manera posible. Y después, esto también, déjenme ver que es una lección bastante larga y estoy intentando decirla lo mejor que pueda. Y así, José, a pesar de que estudiaba con Jacob, tenía la teoría, oraba, no tenemos duda de que José oraba constantemente, estudiaba, buscaba a veces corregir a sus hermanos de una buena manera también. No estaba yendo por los caminos correctos. Lo que le faltaba era tomar acción. Y para llegar a los caminos correctos de Dios hay que hacer todo eso y también tomar acción. Y algunas personas, especialmente nosotros jóvenes y aún más los que son inteligentes, pueden pensar en que esto es demasiado. Y ese es el mismo error en el que cayeron los judíos. Cuando llegó Jesús, les dijo: todo esto es lo necesario para llegar al reino de los cielos. Nadie llega si no es a través de mí, yo soy el ejemplo. Y ellos le dijeron: no creemos eso, nosotros ya lo descubrimos todo con nuestras leyes, seguimos así cómodos y estamos bien, al punto de que llegaron a colaborar con la crucifixión de Cristo. Y nosotros los jóvenes que estamos tan cómodos podemos pecar de pensar como los judíos: esto es demasiado, mejor lo olvido por ahora y me relajo, todavía tengo tiempo. Y es uno de los errores más grandes que podemos cometer, porque después pueden verse 30 años en la casa de sus padres sin ningún futuro y con una vida muy complicada, que ya ese punto es bastante difícil de arreglar. Esta lección es sobre José, creo que porque Dios me la asignó, porque como dije originalmente pensaba hablar de Abraham, pero cambió mis planes lo suficiente como para terminar leyendo nuevamente esta historia, porque esta historia es quizás la historia que más he leído de la Biblia. Y cuando nos encontramos en nuestra comodidad, así como estaba José al inicio de la historia, tenemos tres opciones: adentrarnos por nuestra cuenta hacia la tierra de lo desconocido y pedir guía a Dios como hizo Abraham, mantenernos cerca de
de Dios en comodidad hasta que un día alguien nos lance al pozo y quedarnos siempre en nuestra casa cómodos, que nos va a llevar a eventualmente a un fracaso. Y no todos los personajes de la Biblia son como José o son como Abraham. También hay otros personajes que cumplieron un rol más simple pero muy importante, como Timoteo. Entonces ninguno de nosotros necesitamos tener aventuras así de grandes como las que tuvieron José o como las que tuvieron Abraham. Simplemente necesitamos salir al mundo y cumplir con la misión que nos ha dado Dios. Luego, en Génesis, si me acompañan, Génesis 39, del 1 al 2, aquí está lo que se me hizo más impresionante de esta lección. Génesis 39, 1 y 2. Pues, dice, llevado pues José a Egipto, Potifar y un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Y más adelante en el versículo 20 y 21 dice, tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero Jehová estaba con José nuevamente. Extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. Antes de que José fuera vendido como esclavo, en ningún momento se mencionaba, pero Jehová estaba con José. Y es bien interesante que el momento en que José salió de su comodidad y básicamente empezó a sufrir, quién sabe cuánto no habrá llorado José en esa situación de ser vendido por sus propios hermanos y no poder ver a su padre, que era quizás el único apoyo que tenía en ese momento. Cuando empieza a sufrir José, dice, Jehová estaba con José. Y también dice que Jehová lo bendijo en todas sus industrias. Todas sus industrias se refiere a todo el trabajo que él hacía. Bendijo su mano. Las acciones de José estaban bendecidas por Dios ahora que José estaba en esa situación tan complicada. Y eso nos muestra que por más que pueda ser difícil, si nos adentramos al mundo real y si buscamos, si hacemos todo lo anterior mencionado, lo que hacía José de intentar estar cerca de Dios, estudiar y orar, combinado con las acciones, Dios nos va a ayudar, por más que estemos como esclavos o que estemos en prisión. Y también algo bien interesante es que cuando José estaba en la prisión, él realmente no estaba en la prisión, porque llegó a ser el líder de la prisión todavía. Y esto nos puede demostrar que hay gente, especialmente cuando estamos jóvenes, podemos pensar, y a mí me pasó, porque a mí siempre me han dicho que soy inteligente, yo soy demasiado bueno o demasiado inteligente como para hacer esto, como para hacer este trabajo. Y eso se repite bastante en mucha gente de ahora. Lo que sucede es que la mayoría de veces no es cierto. José estaba en la prisión y con lo poco que tenía en la prisión logró hacer lo mejor como para ser el líder de la prisión. Y podemos hacer lo mismo nosotros, incluso lavando trastes en un restaurante. Podemos hacer que todo eso se combine de una manera tan buena que el ambiente del restaurante cambia totalmente y nosotros que éramos un simple lavatrastes o como José que era un simple prisionero, cambiamos completamente el entorno y empezamos a hacer la obra de Dios en un lugar que parece algo insignificante. Y después que Dios estaba con José, cuando dice eso, es también porque necesitamos un empujón para empezar a ser un verdadero buen hombre o una verdadera buena mujer. La mayoría de nosotros, si nunca tenemos ese empujón, ese sufrimiento y esa experiencia, nunca vamos a avanzar tanto como podemos. También hay una frase que es relativamente popular, yo la vi hace como 2 años, dice, tiempos difíciles crean buenos hombres crean tiempos fáciles crean tiempos difíciles, y se repite ese ciclo. No necesariamente que ese ciclo se esté repitiendo todo el tiempo, pero necesitamos tiempos desafiantes para ser mejores personas. Por eso en Estados Unidos ahora se están peleando tanto por ideologías de género. Ellos tienen una vida tan fácil y tan cómoda que ahora ya no encontraron qué más hacer y empezaron a pelearse por tonterías. Y si nosotros nos vemos en esa misma situación de tener una vida fácil y estar muy cómodos, vamos a terminar peleándonos por tonterías también.
Otra cosa que también sucede es que necesitamos lanzarnos al pozo porque, en especial ahora en la actualidad con las comodidades del Internet, estamos haciendo un muy mal trabajo, la mayoría de jóvenes, adaptando nuestros sistemas, pensando que van a funcionar de la misma manera que funcionan hoy en el futuro. Y con sistemas me refiero a la manera en que hacemos las cosas. Por ejemplo, Blockbuster es un negocio de renta de películas que quebró en 2010. Ese negocio no pudo adaptar su sistema de facturación, no pudo adaptar su sistema de mercadeo, de funcionamiento a la actualidad y quedó en quiebra. Si nosotros seguimos con lo mismo que hacíamos en la escuela o lo mismo que hacíamos en la universidad, nosotros nos vamos a estancar y no vamos a avanzar y no vamos a lograr nada. Y ya para finalizar, después, más adelante, cuando a José le toca interpretar los sueños del panadero y del copero, le dice: ¿no son acaso las interpretaciones de Dios? Cuéntenme lo que soñaron. Y después pasa el tiempo, el copero recuerda a José y lo saca para que interprete los sueños del faraón, y el faraón le dice: yo no soy el que interpreta los sueños, el que interpreta los sueños es Dios. Dios interpreta los sueños a través de mí. Pero no sé cómo José se dio cuenta de que era Dios, porque, claro, leyéndolo en la Biblia suena simple, pero imaginémonos en la situación de José. ¿Cómo podemos decir que Dios se siente? Porque no se mira. Dios no es algo que podemos ver por su naturaleza. ¿Acaso lo sintió? ¿O qué fue lo que sintió entonces si lo sintió? Porque si se trata de una sensación, quizás estamos perdidos la mayoría de jóvenes porque no logramos entender ni una indirecta muchas veces. ¿Y cómo vamos a lograr entender una sensación que podría llegar a ser tan ambigua? Después de un estudio, de ver patriarcas y profetas, de ver lo que decían otros pastores, creo que concluí que José podía decir eso porque era un don que se le había dado. Son esas cosas que yo no he hecho nada para ganármelo. Yo no hice nada para ganarme esta mano que tengo aquí. Esto me lo ha dado Dios. Yo puedo decir, si hago un trabajo, es Dios trabajando a través de mí, porque yo no me gané estas manos. Yo no hice nada para tener estas manos. Y todos los que estamos aquí no hemos hecho nada para conseguir nuestros talentos. Por eso después hay gente resentida, así como sucedió con los hermanos de José, porque según la historia José era hermoso, José tenía talentos, José era el preferido de su padre, José estudiaba la palabra, José tenía una túnica de muchos colores que ellos no tenían, y todas esas cosas él no hizo nada para ganárselas. Fue Dios el que se las dio, y el mismo don de interpretar sueños, ese no sé si llamarlo talento que tenía José, él podía decir: es Dios el que habla a través de mí, porque aunque soy yo el que interpreto los sueños, le doy el crédito a Dios porque Dios me ha dado esta habilidad, y no puedo yo ser egocéntrico de pensar de que todo lo que tengo, porque yo soy así, es mío completamente, porque no es mío. Yo no decidí nacer, la vida me la ha dado Dios, y la vida la da Dios y la quita Dios. Yo no puedo jactarme de mi propio aliento de vida, porque eso es de Dios. Y principalmente esta última enseñanza y la enseñanza del hacernos al pozo, tenemos que llevarnos los jóvenes de no jactarnos de cosas que podemos hacer, porque los jóvenes tenemos más oportunidades que la mayoría de personas que tengan otras edades, porque tenemos la universidad, tenemos trabajo, tenemos capacidad física, tenemos la capacidad de desarrollar habilidades. Se ha demostrado que un joven tiene una capacidad de aprender un idioma más fácilmente que alguien de la tercera edad. Tenemos muchas cosas así que no nos las hemos ganado, nos las ha dado Dios, y no podemos presumir de que sean nuestras ni actuar de manera egocéntrica frente a eso. Y sumado a eso, tenemos que, si nos dan la oportunidad de lanzarnos a un pozo, por más que sea difícil, tenemos que lanzarnos. Y el título de esta lección era Alabando a Dios en la prisión. José tenía en la prisión todas las razones para estar resentido con Dios, porque era el favorito, lo vendieron como esclavo, terminó en la prisión. Una persona normal diría: ¿y por qué no se enojó con Dios? Es porque José confió en Dios todo ese momento. Si nosotros le damos el crédito a Dios por lo que nos ha dado, si nosotros nos adentramos en el mundo real,
por más que estemos en una prisión, vamos a ser capaces de decirle: gracias Dios por lo que me has dado, te alabo, y Dios nos va a bendecir, porque ya saben cómo termina la historia. José logró cumplir su propósito a pesar de tantas dificultades, y todo eso fue gracias a su corrección y gracias a que Dios se mantuvo con él. Amén.